Muy buenos días, Señor. Gracias por tu presencia, tu compañía, tu cuidado, tu paternidad, tu amor manifiesto en la palabra que nos limpia, limpiándonos de todas las mentiras que consideramos que eran la vida, que eran las reglas de la vida. Y, y con esto introduciéndonos en una nueva perspectiva, o mejor dicho, en la verdad. Y lo que tú necesitas es que sobre la verdad tengamos la más sana perspectiva y es el mejor ángulo, o sea, ponernos en el mejor ángulo para que toda la verdad llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y con un corazón que sea sensible, también una buena tierra, que no sea ni espinos, ni que sea dura como el camino, sí, como junto al camino, que no sea empedrada, Señor, sino tierra buena, fértil, que la palabra comience inmediatamente a, como buena semilla, a germinar y a producir para luego dar buen fruto. Sí. La palabra es perfecta, lo que tenemos que perfeccionar nuestros corazones. La palabra es poderosísima, lo que tenemos que ceder al poder de nuestro ego, reducirnos a nosotros para que el poder de la palabra sea total. La palabra es renovadora, lo que tenemos es que renovar nuestros corazones, renunciar a nuestro viejo entendimiento, porque la renovación es quitando lo viejo. Y por medio de esa renovación, entonces, comprender tu voluntad, tu buena voluntad, que por supuesto es agradable y perfecta, pero es agradable y perfecta para el entendimiento renovado. Porque incluso cuando vemos este versículo que dice que tu buena voluntad es agradable y perfecta, muchos pueden saltar y decir, no, la buena voluntad de Dios no es agradable y perfecta porque cuando la he conocido me ha desagradado. Es porque no tenemos todavía el entendimiento, porque no hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, no hemos presentado nuestro cuerpo como sacrificio agradable, nuestros pensamientos, nuestra alma como sacrificio, nuestro corazón como sacrificio agradable. O sea, todavía sigue viva nuestra vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza no va a entender tu buena voluntad y la va a considerar desagradable e imperfecta. Por eso sí, tu voluntad es agradable, perfecta, buena, pero depende, Señor, que nosotros captemos esa verdad de nuestra naturaleza, porque si nuestra naturaleza está impregnada de la mentira y le gusta la mentira, no se va a agradar de la verdad. Si nuestra naturaleza se agrada en la impureza, no le va a gustar la pureza, la va a rechazar, la va a aborrecer. Por eso, Señor, entendiendo que solo con un corazón nuevo, con un corazón de carne sensible, Señor, y en el que reside el Espíritu Santo, podemos comprender tu voluntad. Llévanos siempre y que esto sea siempre a renovar nuestro entendimiento y que un examen, cada vez que tu palabra nos choca, tu palabra, examinemos que lo que está equivocado no es tu palabra, sino nuestro corazón. Hoy te entregamos esta mañana esperando grandes cosas, confiando que ocurrirá y por lo cual te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Este tema tiene un título entre signos de interrogación. O sea, una pregunta que debemos hacer, sobre todo porque conforme al conocer la palabra de Dios, es lógico que querramos enseñarla a otros. A los hijos, por ejemplo, aquí hay padres que no dudo que quieren enseñarle esta palabra a sus hijos. Y por eso, para enseñar bien, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Sabios para enseñar y necios para hacer? Es una posibilidad, que seamos sabios para enseñar, pero hay necedad, hay insensatez a la hora de hacer. ¿Y hacemos mal o no hacemos? No hacemos lo que enseñamos, o lo que enseñamos lo hacemos de manera muy precaria, muy deficiente. Y como esta no es la idea, vamos a examinar conforme a la palabra cómo no ser sabios para enseñar y necios para hacer. Sabios para enseñar y hacer. Sabios para decir y vivir. Sabios integralmente en todo momento, cuando le digo a los demás, pero también cuando se ve ante los demás la palabra que yo enseño. Porque lamentablemente cuando nosotros enseñamos algo y no lo hacemos, se cae el discurso. Lamentablemente no es por la calidad del discurso cuando la palabra de Dios es perfecta, sino por la falta de calidad de quien habla.
Y les voy a decir algo. Las personas, muchas personas, no todas, pero las personas, sobre todo esas que no les gusta escuchar la verdad, que les molesta escuchar la verdad, se alegran, se fascinan cuando nosotros enseñamos correctamente, pero no hacemos. Eso les cae como la buena noticia del día, porque dicen, vieron, dice que eso es así, ¿por qué no lo hace? Vieron, enseñándome, mira cómo anda. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo evitamos que la verdad sea empañada por nuestro corazón necio, por nuestra acción necia? Dice Romanos 7, y esto es buenísimo, para que empezamos a ver por qué somos buenos para enseñar, pero malos para hacer. Y hacemos mal o no hacemos lo que enseñamos. Dice Romanos 7, desde el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Repito, estamos en Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Ahí comenzamos a ver el problema. ¿Y cómo se desarrolla esto? Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está. Sabemos que la ley de Dios es buena, pero hay un problema, que yo soy carnal. Esto es como el pez que dice, yo sé que respirar debajo del agua es lo correcto, pero he perdido esa capacidad, no sé, ahora no puedo respirar debajo del agua, así que no lo voy a lograr. Eso es lo mismo que ocurre con nosotros. Sabemos que la ley es excelente, espiritual, es perfecta, pero somos imperfectos, vendidos al pecado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? Bueno, el versículo 17 lo detecta muy bien, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, porque recordemos que somos esclavos del pecado. Cuando no hemos nacido nuevo, cuando no nos hemos arrepentido y no nos hemos convertido al Señor. Mientras que nosotros no nos arrepintamos de nuestra vieja manera de vivir, nuestra vana manera de vivir, el pecado va a seguir controlándonos. Es más, puede ser que haya como un gobierno mixto, si eso se podría decir, porque decimos que el Señor nos gobierna en ciertas áreas, ya yo no consumo droga, ya yo no me embriago, pero en ciertas áreas todavía sigue gobernando el pecado. Tiene como zona de ocupación dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Así que el pecado que mora en mí hace que lo que quiero hacer, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y eso que aborrezco, terminé haciéndolo. Soy sabio para enseñar, pero malo, necio para hacer, porque todavía hay pecado morando en mí. Y donde el pecado mora y gobierna, en esa área no puedo enseñar con propiedad. Y ahí es donde la gente me dice, yo no sé por qué anda diciendo que te agarremos una cosa con paz si anda desesperado. Yo no sé cómo me puede decir que ahorres si te ganas 2 centavos y te gastan los 2 centavos y te endeudas como el tercero. Pagaré. ¿Por qué? Porque en esas áreas todavía hay un pecado que está habitando en mí y hay algo. El pecado no habita como un refugiado ahí agradecido que se queda callado. Donde el pecado mora es para matar. Nuestra condición pecaminosa quiere mandar donde reside. Vamos a Hebreos 12. Y aquí estos 2 versículos, voy a leer 2 versículos de Hebreos 12. Lo voy a leer en Reina Valera 1960, pero voy a buscar 2 versiones más para que nos ayuden a que sea más claro el mensaje. ¿Qué hacemos? Y es que a veces nosotros decimos que yo no entiendo esto que estoy viviendo. Yo no entiendo. ¿Será que alguien ha vivido esto? Bueno, dice Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy a leer otras 2 versiones. La palabra de Dios para todo y Dios habla hoy.
para que nos quede más claro. Dice la palabra de Dios para todos, Romanos 12, 1 al 2. Porque sí, queremos hacer el bien, pero el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que aborrezco eso termino haciendo, porque el pecado mora en mí. Porque el pecado mora y manda. O sea, es un huésped mandón. Porque no debería estar ahí. Pero yo lo alojé. Entonces, lo alojé por una herencia desde Adán y Eva. Recuerda que el pecado fue alojado por el hombre, no puesto por Dios. Dice Romanos 12, del 1 al 2, porque a veces nosotros decimos, pero esto será que alguien lo ha vivido. ¿Cómo hacen las personas para soportar esto? El que la carne, el pecado todavía no gobierna. Dice Romanos 12, del 1 al 2, en la palabra de Dios para todos. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin faltar la carrera que tenemos por delante. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado, que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo, y aquí esto está muy bien, leerlo con calma, en vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si fuera nada. Después sentó a la derecha del trono de Dios. Fijémonos en Cristo, que fue tentado por todo, pero vencido por nada. Tentado en todo, pero nada. Le fue visto, nada lo venció. O sea, yo no puedo decir es que la tentación estaba ahí. Sí, la tentación estaba allí, pero tú estabas ante esa tentación y cediste a ella. Y aquí tenemos esas excusas que ahí estaba la posibilidad. Y tú que la abrazaste, tú que la permitiste, tú que la aceptaste, y más bien tú que obedeciste al pecado que muere en ti. Por eso, muy claramente aquí en esta traducción nos dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Así que donde el pecado está porque no lo hemos quitado de nuestro corazón, vamos a caer muy fácilmente. La palabra de Dios para todos, no, pero la palabra de Dios, Dios habla hoy, perdón. La versión Dios habla hoy, dice así, Romanos 12, 1 al 2. Por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Antes de leer el versículo 12, el pecado, ¿cómo nos hace caer? Porque nos enreda con sus argumentos, nos enreda con sus apetitos, nos enreda con la debilidad que nos pone. Digamos, como dice este comentarista de boxeo, con las piernas en el trapo, porque nos enreda, nos enajena, nos habla mucho, nos dice muchas cosas, pone muchos sentimientos en nuestro corazón. Por eso tenemos que cortar con el pecado. El pecado es un estorbo, tengo que renunciar, pero ¿cómo yo renuncio al pecado? Dice el Señor, que Él nos dice en su palabra, confesemos nuestros pecados y Él perdona nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Va quitando esos resabios de pecado, de disgusto por eso. Y en la medida que voy confesando que eso está mal, no solo estoy viviendo el perdón, que me quita la culpa también, sino que me va limpiando de toda maldad. Y el pecado aparte, perdonado, que nos debe dar la certeza que Dios nos ama tanto, que quiere quitarnos eso, que tenemos su misericordia. Por eso, como dice el versículo 2 de esta versión de Dios habla hoy, de Romanos 12, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Después de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. O sea, en Él tenemos el ejemplo, pero también, no solo el ejemplo de cómo vencer el pecado, sino también la manifestación del amor. Mira, yo sufrí todo esto para que, confiando en mí, y para que por creerme, y así bien lo podía hacer el Señor Jesucristo, no lo debía, ¿no? Para que por creerme recibas el don del Espíritu Santo. ¿Y qué recibimos con el don del Espíritu Santo? La capacidad, la posibilidad de
tener fruto en ese espíritu. En vez de odio, amor. En vez de pesimismo o frustración, gozo. En vez de intranquilidad, paz. En vez de impaciencia, paciencia. En vez de bondad en vez de maldad y malignidad, bondad y benignidad. En vez de escepticismo, fe. En vez de soberbia, mansedumbre. En vez de ser dominado por el pecado, dominio propio. O sea, ¿veis cómo por creer en Jesucristo, que soportó la cruz sin pecado, nosotros por creer en Él recibimos el Espíritu Santo que nos lleva a tener pensamientos sobrenaturales, sentimientos, por supuesto, sobrenaturales, completamente ajenos a nuestra carnalidad y, por supuesto, acciones santas. Habíamos leído Romanos 12, sí, pero antes de eso, Hebreos 12, ¿verdad? Pero antes de eso estábamos leyendo también Romanos 7, donde vemos que no hago el bien porque el pecado, como vuelvo y repito, es un huésped terrible, porque dice, me radico en tu corazón para mandar. No te respeto. El pecado se mora en nosotros para irrespetar la voluntad de Dios, para respetar nuestra integridad, para respetar los sentimientos de los demás, porque el pecado no tiene consideración con los demás. Cada vez que pecamos nos volvemos personas que de una o más maneras vamos a hacer daño a los demás. Así que en Romanos 7, desde el 21, nos sigue desarrollando esta idea. Dice Romanos 7, 21, así que queriendo yo hacer el bien, repito, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Es que de hecho eso es interesantísimo. ¿Por qué soy idóneo para enseñar? Porque entiendo la ley de Dios es perfecta, así que lo que está mal soy yo. Cada vez que la ley de Dios me hace sentir mal, la ley está bien, yo estoy mal, yo soy incorrecto. Y que esto nos quede claro. Cuando lo que Dios dice va en contra de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis planes, estoy equivocado yo. Estoy equivocado yo. Entonces, dice el versículo 25 de Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso es ser un excelente maestro y un mal alumno. Eso es ser alguien que es bueno para enseñar, pero malo para hacer. ¿Por qué? Porque en la mente yo entiendo que la ley de Dios es buena, pero en mi carne no puedo. Porque en mi carne todavía el pecado tiene cabida. Así que bien claro lo dice Efesios 4, para que ya no estemos siendo, a veces sabe que con justicia, de verdad, de la parte de quienes nos están escuchando, criticados, señalados, para que ya no nos digan, yo no sé qué usted está diciendo que haga esto si usted también lo hace. Yo no sé por qué usted está diciendo que debe andar peleando si usted se la pasa peleando. Yo no sé por qué está diciendo ahorren si usted nunca tiene un centavo. Para que no nos digan eso, tenemos que desechar el pecado. Y Efesios 4 lo dice clarito en los versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros recibimos a Cristo, alguien se tiene que ir. Es esa vieja naturaleza. O sea, tengo que renunciar a todo lo que yo decía. Así es la vida. Pero no me quedo vacío. Más bien comienzo a poner en cada área de mi vida los pensamientos de Dios. Bueno, yo pensaba que, por ejemplo, algo se me ocurre que mis finanzas yo las tenía que manejar de tal manera. Tengo que consentirme. Tengo que guardar el fondo de los viernes porque de hecho hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que tengo que guardar el fondo para los viernes. Enajenarme, arrancarme. No, ya entienda mi vida naturaleza que eso no está bien. Yo entiendo, por ejemplo, que la traición se paga por traición en mi vida naturaleza. La nueva, desecho esos pensamientos. O sea, se tiene que ir de mí toda la vana manera de vivir, la pasada manera de vivir. Y entonces comienzo a renovarme. El Señor, ahora, ¿cuáles son los pensamientos que tengo? O que debo tener, que voy a adquirir.
por medio de tu palabra y por tu espíritu, que me recordará todas las cosas y me enseñará a vivir esas cosas. De verdad, de verdad, de verdad, da mucha pena y da mucha tristeza cuando queremos enseñar a las personas y las personas con autoridad por nuestros hechos, por nuestros errores, dicen, yo no sé por qué usted dice eso si usted lo hace. No nos gusta que nos lo digan. No nos gusta que al final seamos buenos, sabios para enseñar, pero necios para hacer. Y la señal es, quita al pecado que mora en ti, y que vuelvo y repito, el pecado es el peor huésped que podemos tener. Porque hay huéspedes como cuando a veces recibimos a familiares o amigos que duerman en casa, pero ellos nos dicen, bueno, para que sepas que entonces aquí se desayuna aquí a las 6 de la mañana, no se va a desayunar a nadie porque esa es la hora que a mí yo me levanto. No, aquí se va a escuchar esta música que a nadie le gusta, pero es la que a mí me gusta. No, aquí voy a hacer una fiesta hoy y mañana también. Aquí no se hace fiesta, no, porque yo mando. Ustedes se imaginan un huésped así que llega a su casa. Ustedes lo votan. Pues el pecado de ese huésped que dice, entré a tu vida y ahora te voy a mandar. No queremos eso, ¿verdad? Pues entonces echemos al pecado. Echémoslo de nuestra vida. Está allí para estorbarnos, para enredarnos. Y así, cuando enseñemos, las personas nos digan, ¿y tú lo haces? Sí, por supuesto. Cuando enseñemos a las personas, tienes que perdonar. Y usted perdona, sí, le podemos dar testimonio. Miren lo que me hicieron y yo perdoné. Miren lo que me hicieron y yo dejé atrás. Usted me dice que ahorre. Usted ahorra, sí, mire. Gano muy poquito y a pesar de eso tengo un pequeño ahorro. Me dice que no ande peleando y usted pelea. Mire, no peleo, no ando discutiendo. Es más, ayer me provocaron y respondí con dominio propio, con mansedumbre, con amor, con gozo, con paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando entonces el pecado que mora en mí deja de morar en mí, porque recordemos, pecado que mora en mí quiere matarme, entonces somos sabios para enseñar y para hacer. Interesante. Hagamos entonces este examen. ¿Qué pecados hay en mí morando todavía? Diciéndome, pelea, no te dejes, gástatelo en necedades. Miente. Echémoslo de ahí y vamos a ser sabios para vivir. Vámonos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Tú quieres que seamos sabios para enseñar, sabios para hacer. ¿Quién era así aquí en la tierra, en su paso aquí en la tierra? Tú, Señor Jesucristo. Teniendo un cuerpo susceptible a las tentaciones, en todo fuiste tentado y por nada fuiste vencido. Porque en ti no moraba el pecado. Tú no admitías que el pecado morara en ti. Los pecados que moran en nosotros es porque nosotros lo hemos permitido y no lo hemos sacado. Es más, detectando pecados en nosotros, no los sacamos de ahí. La soberbia es un pecado. ¿Por qué habita la soberbia en nosotros? Porque no la echamos. Y no reemplazamos la humildad del espíritu. Sean mansos y humildes de corazón, como tú nos dices. Pero yo digo, no, mi vieja naturaleza me enseñó que hay que ser soberbio. Tú nos enseñas que tú eres la verdad. ¿Qué haces residiendo la mentira? ¿Qué haces residiendo la mentira en mi corazón, llevándome a obedecerla? Si yo miento es porque esa mentira yo no la he sacado de mi corazón, de mi alma. Y ahí donde mora el pecado y me gobierna, pierdo todos los papeles cuando le enseño a la gente. No me mientas, le decimos a la gente. No me pegues mentiras. Buscando que me digan. Y cuando tú me has mentido a mí, cuando le mientes a los vecinos, cuando le mientes a las personas que te deben dinero, dice que dile que no estoy. Pero qué bueno cuando yo puedo decir, no me mientas, porque tú sabes que yo no miento. Porque el pecado que antes me llevaba a mentir, yo lo eché en mi vida. Señor, muchas gracias por esta palabra. Tú nos enseñas a vivir como se llaman estas mañanas. Dios nos enseña a vivir. Y nos está enseñando a vivir echando fuera el pecado mandón de nuestra vida, los pecados tiranos de nuestra vida, para ser sabios, buenos para enseñar y buenos para vivir. Gracias, Señor, por esta palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.